Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró. ¿Sí puede, sí están viendo? Lean conmigo, por favor. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Eh, Quiero que notemos esto. Es un gran hombre de Dios. El milagro es tan impresionante que cuando él dio la orden de que no llueva, no llovió. Y cuando él dio la orden nuevamente de que llueva, y volvió a llover. Pero el versículo anterior dice, él era un hombre con debilidades como las nuestras. Quiero hablar sobre cuando un colaborador de Cristo se gasta. Vemos la vida de este hombre llamado Elías, como desde las alturas del triunfo, del éxito, si recordamos nosotros el suceso, si pueden ir colocándolas o tener listo las diapositivas, un día antes acaba de tener una gran victoria sobre Acab y sobre su esposa Jezabel, y lograron tener una victoria frente a estos profetas de Baal y de Acera, donde el requisito o la condición era el Dios verdadero sea el que envíe el fuego del cielo. Y los 850 profetas entre Baal y Acera, nadie pudo hacer nada, pero dice la Biblia que Elías oró y el fuego cayó. Y cuando él logra esta gran hazaña, si puedo decirlo de esa manera, lleno del Espíritu del Señor, él toma la decisión y termina matando a todos los profetas enemigos. Y él está contento porque ve la mano de Dios, la gloria de Dios hacer un gran milagro. Pero de ese gran triunfo, de ese gran éxito que tiene, Elías de pronto se sumerge en una de las profundidades de la desesperación, y no ha pasado 15 días, solo ha pasado un día desde aquellos momentos en que Dios mandó fuego del cielo, donde todo el pueblo incrédulo pudo ver la existencia y el poder de Dios. Pero ahora, un día después, Jezabel, con el consentimiento del rey, toma la decisión de perseguir a Elías para matarlo. Quiero que piense eso, por favor. Metámonos un poquito en el contexto y en la historia. Toma la decisión la reina, no es cualquier, no es la suegra, es la reina, que toma la decisión de matar a Elías. Es decir, va a ser perseguido por todas las autoridades y lo van a perseguir hasta que se mate a Elías. Ahora, Elías, quiero que mire esto, ya no tenía fuerzas para encararse a la furia malévola de la reina. ¿Y qué hizo él? Un día después de la victoria terminó huyendo. Hay algo que me llama la atención, y es que a nivel de las emociones, la persona es predecible. Cuando nosotros hablamos de las emociones, la persona puede soportar muchas cosas. Puede soportar la presión, puede soportar las distintas circunstancias que nosotros podemos pasar. Pero cuando nosotros experimentamos una emoción intensa por mucho tiempo, llega un punto en que el cuerpo se cansa y cae en un decaimiento. Esto puede ser mental, y eso puede acarrear a que uno tenga un decaimiento físico. Es decir, uno llega a algo que la gente o la psicología lo llama un estado depresivo. A veces, no sé si usted a veces ha experimentado eso, pero está
feliz y está contento, pero de pronto empieza a pasar momentos de presión y es un día, 2 días, una semana, 2 semanas, por lo mismo, pensando y pensando y pensando y pensando, o tiene que pasar jornadas enteras de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, jornadas enteras de enfermedad, enfermedad, enfermedad. Llega un punto donde uno empieza a quizás a decaerle las fuerzas, el ánimo, a decaer su ánimo. Y sabe que esto es lo que sucedió con el profeta fiel del Señor llamado Elías. Esta experiencia de estar por mucho tiempo lidiando con la reina, lidiando con el rey, lidiando con los profetas, lo llevaron a un punto de sentirse perplejo, sentirse confundido. Quizás la pregunta de Elías es: ¿cómo puede ser posible que después de haber visto milagros grandes, la gente rechace a Dios? ¿Cómo puede ser posible que después de todo lo que hemos pasado, la gente todavía no sirva a Dios? Y él está frustrado, él está cansado. ¿Por qué las cosas no se dan como yo espero o como debería la gente quizás hacerlo? Y quizás esto fue demasiado para el profeta, y con las emociones acumuladas y el cuerpo cansado, tomó la decisión de abandonar el llamado de Dios, el ministerio que Jehová le había encomendado. Y él dijo: Señor, mejor quiero morirme. No sé si ya lo tenemos. Quiero que mire, porque a veces las palabras no nos ayudan tanto, pero estaba mirando en la enciclopedia, y lo que Elías tuvo que recorrer. Sigue por favor a la siguiente. Sí, no sé si alcanza a mirar, ese de alguna forma es el mapa del contexto de lo que está sucediendo. Dice que las escrituras, que sigue por favor uno por uno, en el Monte Carmelo, sigue, en el Monte Carmelo, allí está, en el Monte Carmelo es donde sucede lo que sucedió. La pelea, la lucha con los 850 profetas. Luego él va hasta Jezreel, y en ese lugar, cuando llovió, dice la Biblia que salió corriendo y le ganó al carruaje del rey. Pero luego recibe la noticia de que la reina le va a matar, donde sea lo va a perseguir. Así es que él toma la decisión y viaja un día, toma un día de viaje hasta un lugar, o mejor dicho, viaja hasta un lugar llamado Berseba, dice, ¿verdad? Y donde le deja a su criado. Y luego entonces, él está pensando: si me van a matar, que me maten a mí, no a esta criatura. Y toma la decisión, dice: me voy a huir. Y viaja un día entero. Sigue por favor. Un día entero hasta un lugar donde hay un arbusto de enebro. Ese arbusto es más o menos parecido al que le voy a mostrar a continuación. Una más, por favor. Este es el arbusto de enebro. En medio del desierto, era el lugar perfecto para uno ir, llegar y acomodarse para poder quizás aguantar el calor y el sol y todo eso. Y es allí donde este profeta de Dios, totalmente exhausto, totalmente cansado y agotado, está frustrado. Y llega ese punto de un estado tan depresivo que dice: yo no sé por qué sigo luchando. No sé por qué sigo avanzando. ¿Por qué tengo que continuar? Creo que mejor es morirme. Quizás él, por el temor que hay de Dios en su corazón, él no dice: me voy a matar o me voy a colgar o me voy a disparar, no sé. Pero su pensamiento prácticamente es el mismo. Y él dice: quítame la vida, Dios. Yo no soy mejor que mis padres. Señor, es mejor estar muerto. Y él se acuesta bajo ese árbol a dormir. Y no a dormir, sino a morirse. Ahora, el plan de Dios no era que él termine allí. A veces nosotros pensamos que este asunto no lo voy a pasar. Creo que hasta aquí llegué. Y algunos hasta quieren escribir el testamento. Dejo la deuda 1 para fulano, la deuda 2. Y estamos pensando que ese es nuestro fin.
Pero me llama la atención porque la Biblia dice que de allí, de ese punto, sigue por favor una más. Dios le dijo, ven, yo quiero tener un encuentro contigo. Y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, perdón, al monte Sinaí. Esto me llama muchísimo la atención, porque mis planes son diferentes a los planes de Dios. Cuando mi mente dice ya no puedes, Dios dice todavía puedes. Sin embargo, Elías había alcanzado el límite de su resistencia y quizás el estrés de los 3 años de sequía, esa lucha constante con esa nación incrédula, quizás su confrontación con los profetas de Baal, de Acera en el Monte Carmelo, lo habían exprimido al máximo y está emocionalmente y espiritualmente exhausto. Quizás encima de eso la presión o las amenazas de Jezabel lo habían asustado. Quizás, como tantos siervos de Dios, como tantos cristianos del día de hoy, simplemente él está cansado de luchar una vez más. Está cansado de la lucha diaria, de las cosas, de las circunstancias, de los problemas, de servir a Dios en medio de la gente hostil. Yo hago algo por las personas en vez de componerse se dañan. Uno está cansado y está exhausto. Señor, ya no puedo más. Pero me encanta tanto que Dios sabe cómo tratarnos cuando estamos cansados. Dios no es el Dios que dice a mí que me importa, tú verás. No. Dios sabe cómo tratarnos. Y quiero compartir en estos cuantos minutos las cosas que Dios hizo. Primeramente, Dios cuidó de sus necesidades físicas. Dios cuidó de sus necesidades físicas. En la escala de necesidades básicas de Maslow se menciona varias necesidades, pero la base de toda persona son sus necesidades físicas. Cuando hablo de necesidades físicas, hablamos de comer, de dormir, de tomar agua. Son las necesidades físicas que todo ser humano tiene. Y mire, Primera de Reyes 19:3, lo que dice: Elías se asustó y huyó. Primera de Reyes 19:3 hasta el 9. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Diga conmigo, con ganas de morirse. Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo está? Pregúntele, por favor. ¿Cómo estamos hoy? Con ganas de morirse, dice, estaba Elías. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó, ¿cómo? Dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué le dijo? Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido con carbones calientes y un jarro de agua, y comió y bebió y volvió a acostarse. Qué lindo es el Señor. Comió, bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate, come. ¿Se acuerda? La primera vez solo le dijo: levántate y come. La segunda vez le dice: levántate y come, porque tú crees que aquí vas a llegar. No, Señor. Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Versículo 8, quiero que lo lean conmigo. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó ¿cuánto? 40 días, 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva.
A veces nosotros podemos eh, ser personas que no somos empáticos a veces. Y quizás puedo hablar de mi persona porque a veces cuando mi esposa está enferma, no creo que la cuido como ella se merece. O a veces con mis hijos no soy a veces tan comprensible. Si hay algo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y a veces uno es así. Eh, sé que están enfermos, pero la vida no se paraliza, la vida no se detiene y a veces uno termina presionando a la familia. El jefe, no importa si uno está enfermo. ¿Qué dice el jefe? Tiene que venir a trabajar. No, pero es que ya estoy a punto de, no sé, usted viene y aquí vemos qué pasa. Es decir, en la vida muchas veces, bajo las circunstancias de presión, normalmente no recibimos comprensión. Pero me encanta tanto de Dios que Dios está con nosotros en los momentos cuando estamos fuertes, cuando estamos con ánimo, cuando estamos inspirados, cuando estamos desafiados para hacer cosas grandes, pero también está con nosotros cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas, sin ánimo, estamos desanimados, cuando estamos en esos puntos donde no nos interesa nada, no queremos saber nada. Es más, que ni mi marido ni mi mujer me digan nada porque yo no respondo. Su respaldo nunca nos abandona. Voy a decirlo una vez más, su respaldo nunca nos abandona. Y sabe, como le dije la primera vez, el ángel le dijo, levántate y come. Se levantó y comió y volvió a acostarse. Hay temporadas cuando uno está lleno de energía y casi ni duerme, pero hay temporadas cuando uno anda solo con hambre, solo cansado, solo agotado, solo sin mucho ánimo, sin muchas fuerzas. Y a veces uno cree que en esa temporada Dios lo ha dejado a uno. A veces pensamos que Dios solo está cuando estamos matando gigantes, cuando estamos matando a los profetas de Baal y que Dios no está. Pero note esto, el hecho de que el Dios venga y no a decirle, despiértate, ándate rápido que necesito. No, no, lo despertó y le dijo, mira, yo sé lo que necesitas. Quizás hoy no necesitas arengas para seguir matando enemigos o no, yo sé lo que más necesitas es comer, beber y descansar. Cosas básicas, comer, beber y descansar. Por eso esto por lo menos a mí me enseña dos cosas. Número uno, indica que Dios no lo había dejado. Dios no lo había dejado. Es decir, el Señor está con nosotros en los momentos de gozo, de triunfo, pero también está en los momentos de tristeza, de depresión, de dolor. Está en los momentos donde hay victoria y hay ánimo, queremos orar, queremos leer la Biblia, queremos ir a la iglesia, queremos todo, pero también está con nosotros cuando decimos, Señor, ¿no será que hoy mandes un rayo y destruyas todo para no ir al culto, Señor? ¿No será que hoy, Dios mío, haces algo para que no tenga que salir a trabajar? Señor, ¿no puedes alargar unas 6 horas más de la noche para dormir unas 6 horas más? Y a veces nosotros pensamos que nuestra vida está dividido y que esas partes malas Dios no las quiere ver y vira la cara. Solo nos atiende cuando estamos bien. No, Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando estamos con fuerzas y cuando estamos débiles, cuando estamos con ánimo y cuando estamos decaídos. Y el hecho de que venga el ángel a darle el alimento indica que Dios no lo había dejado. Quiero decirle en esta hora a alguien, en esta temporada que parece que nadie está con usted, Dios no le ha dejado. Y Él sabe que en esta temporada muy dura y muy apretada, Él sabe que necesitas comer,
necesitas beber, necesitas un lugar para descansar. No tenga miedo, hermano. Vengo a decirle a alguien de parte de Dios, no tenga miedo. Él está allí con usted. Él está con usted. Número 2, me indica también el cuidado y preocupación de Dios por nosotros a pesar de las circunstancias. Él está preocupado. Él me mira y dice, yo sé que Cristian no estás en tu mejor estado de ánimo, pero a pesar de eso, yo voy a estar cuidándote. Yo voy a estar pendiente. Yo estoy preocupado por ti. El salmista lo dijo claramente. Puede que tu papá y tu mamá te dejen, pero yo no abandono. Yo no te he dejado, yo no te voy a dejar. Así es que aquí estoy. Por eso lo primero que veo de parte de Dios en los momentos de cansancio es que Dios cuida nuestras necesidades básicas. Lo segundo, Dios lo tranquilizó con su palabra. Dios lo tranquilizó con su palabra. Versículo 9 de Primera de Reyes. Más tarde dice, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del Señor. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Mire, lo primero que pensamos cuando nos encontramos débiles es que Dios ya no está con nosotros, que Dios nos ha dejado, que Dios se ha apartado de nosotros. Ese es el primer pensamiento que se nos viene a la mente. Estoy solito, tirado, botado, y para el colmo ni el pastor nos llama. Ni los líderes se acuerdan de mí, ni siquiera me visitan, ni un mensajito de texto, nada, ni una señal de humo, nada. Para el colmo, esas temporadas es así. Pero en la historia de Elías vemos todo lo contrario. Dice la Biblia que lo primero que hizo Dios, dice, la palabra del Señor vino a él. Le vino a hablar en persona. Y en esta historia vemos lo contrario. Primero, sintió la presencia alentadora de Dios. Elías sintió, siga por favor, la presencia alentadora de Dios en su vida. Imagínese cuando él piensa que está solo, de pronto oye la voz de Dios y le dice, Elías, sálete de ahí. Él se dio cuenta que no estaba solo. Lo segundo, recibió una confirmación sorprendente de la presencia de Dios en su vida. No solamente una presencia que alienta, sino es una presencia que confirma, que está confirmándolo. Yo no te he dejado y soy capaz de estar en el fuego, soy capaz de estar en el terremoto. Quiero que sepas esto. Y en tercer lugar, la confirmación le vino no a través de maravillas y clamores, sino por la sencilla y profunda palabra de Dios. Porque el versículo 13 dice, versículo 12, tras el fuego, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Vino un suave murmullo.
¿Qué quiero decir con esto? A veces Dios se mueve de manera extraordinaria, pero a veces Dios sabe que, pongámonos de acuerdo en algo. Cuando usted está triste o está un poco con rasgos depresivos, ¿cuántos quieren salir afuera? ¿Cuántos quieren ir a un paseo, a una fiesta? ¿Cuántos quieren la algarabía? Nadie quiere eso. Y Dios sabe eso. Yo sé que ahorita Cristian no quiere estar encerrado, quiere estar en silencio. Y muchas veces me ha pasado que cuando estoy así, lo único que quiero a veces es dormir, o lo único que quiero es estar solo, lo único que quiero es simplemente estar en silencio, callado. Y nada más a veces por ahí se me ocurre poner una canción, y a veces una canción me pone en contacto con Dios. O a veces alguien me manda un texto, o a veces alguien, o viene mi esposa y me dice una palabra, o a veces cuando estoy así, yo estoy acostado y nada más, a veces viene mi esposa y me cobija con una manta. Y son cosas tan simples que nos llevan a nosotros a reaccionar y darnos cuenta que el Señor sigue con nosotros. En la temporada oscura, en la temporada triste, en la temporada dura, el Señor sigue con nosotros. Querido, quiero que sepa, Dios todavía está para usted. Y hace algunos días aprendíamos, Dios no solamente habla con voz de truenos, o Dios no solamente habla en la Biblia, Dios a veces nos habla en la naturaleza. Dios nos habla a veces por un consejo de alguien, por una palabra de alguien, a veces un papá, una mamá, a veces el pastor. Dios nos dice algo, wow, y a veces uno dice, ¿cómo supo el pastor esto? Es Dios mimándole al oído porque sabe que ahorita usted no está para escuchar cosas tan profundas. Hoy lo que necesita nada más es una voz y saber que Dios está presente en usted. ¿Cuántos dicen amén? Estos días he estado hablando con algunas personas. Me han dicho, pastor, estamos pasando una situación muy difícil. Y le compartimos, queríamos escuchar un consejo de parte suya. Y cuando terminamos de hablar, pastor, me dicen, gracias porque es justo lo que necesitábamos saber. Y a veces no sé si las personas le han dicho gracias porque de verdad era la palabra que necesitaba. Y en verdad es lo que nosotros estamos necesitando. En tercer lugar, la historia de Elías me recuerda también que el sonido apacible y delicado de Dios es lo que a veces nos hace falta. Dios sabía darle una palabra quieta a un profeta gastado. Es decir, sabe exactamente lo que estoy mencionando, que qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. A veces noto cuando voy por ejemplo, a momentos de subir, dar un seminario, una conferencia, una charla, o a veces a una predicación en lugares amplios, con mucha gente, cientos o miles de personas, siento Dios ahí junto a mí diciéndome, vamos, Cristian, lo vamos a lograr. Vamos a ver la gloria de Dios y te voy a acompañar y siento la presencia de Dios de esa manera. Pero cuando estoy así, lo que quiero es silencio. No quiero ruidos. Y cuando tiene uno el alma abatida, tiene el alma turbada y su mente está confundida, su recurso más valioso puede ser un tiempo quieto con el Señor. ¿Para qué? Para quietar nuestro espíritu. Versículo 11, nuevamente el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Versículo 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se acuerda del mapa que les mostré? Él estaba allá y se fue hasta abajo. Ese no era el plan de Dios.
Ese no era el propósito de Dios. Pero la pregunta del Señor no es una pregunta de acusación o de hacerlo sentir miserable. Simplemente es, yo no sé qué haces aquí, este no es tu lugar. Tú piensas que hasta aquí llegaste, que te vas a morir, que ya no vas a salir de esta y que ya nada más estás contando las horas porque ya llegó todo a su fin. ¿Qué haces aquí? Con esto Elías aprendió 3 cosas. Uno, aprendió que era necesario retomar una perspectiva adecuada. Ahora yo les voy a indicar más luego el mapa, pero él aprendió que en esos momentos él necesitaba retomar una perspectiva adecuada de quién es él, qué es lo que hace allí, qué es lo que sucede. Él necesitaba retomar eso. Tener claro eso. ¿Para qué estoy? Número 2, Elías aprendió que Dios no tiene que obrar de manera más obvias y abiertas. A veces Dios, hermano, a veces Dios obra, aún a veces por medio de la naturaleza, por nuestras mascotas, como le decía. Otro día yo prediqué un mensaje sobre la parábola de Mani, le puse incluso el texto así, porque un día que yo estaba muy atribulado, muy nervioso, preocupado, estábamos con tantas cosas. Y mientras estaba así, hermano, llegó mi perro y se puso a dormir al lado mío. Él siempre trata de estar junto a mi lado, en la oficina, donde sea. Pero esa vez vino y se acostó, hermano. Y no solo que se acostó, sino que se subió las patas, las 4 patas, y así se torció y así estaba dormido. Digo, este desgraciado, y uno que anda sufriendo, y este que ni una preocupación, nada. Y Dios me habla al oído, dice, mira, sí, tú, ¿y por qué él está tranquilo? Porque tú le cuidas a él. Y si tú le cuidas a él, ¿no crees que yo te puedo cuidar a ti? Puede buscar ese mensaje en el YouTube, la parábola de Mani se llama. Hermano, y ese momento Dios me habló. Es decir, Elías aprendió que Dios no tiene que obrar de formas misteriosas o de como yo espero. A veces Dios obra, nada más que nosotros no estamos atentos. ¿Sí o no? No estamos atentos. El hecho a veces de que mi hijo despierte en la mañana. A veces mis hijos despertaban y estaban enfermos. Habíamos pasado la noche lidiando, luchando con fiebre. Alguno de mis hijos le dio convulsiones. Era un asunto terrible. Pero de pronto al otro día amanece. El hecho de que mi hijo esté allí, ya es Dios diciéndome, todavía no te he dejado. Todavía no te he soltado. Tú esperas quizás una palabra de fuego o que Dios, como había un vecino de la iglesia, yo no voy a la iglesia hasta que Dios me hable y me diga, fulano, ven al culto. No, Dios a veces no nos habla así. Dios nos habla por una palabra. Dios nos habla con alguien en el taxi. Les ha hablado a veces el taxista, Dios hablándole por medio del taxista a ustedes. A veces sucede, a veces ese jefe que es endemoniado, pero de pronto Dios como que lo usa y nos da alguna palabra. O a veces hasta la suegra que uno dice, Señor, ¿qué pasó aquí? Porque Dios no habla de formas obvias, Él habla como Él quiere hablar. Y número 3, Elías aprendió que un profeta no entiende todo si está desconectado de la fuente de su fuerza. Cuando uno está desconectado de Dios, uno está deprimido. Uno está en las últimas, pero cuando uno logra conectarse a la fuente de la fuerza, uno sabe, hermano, que todo va a estar bien. Quiero decirle en esta hora, todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Una vez más le voy a decir a alguien, todo va a estar bien. Y un siervo del Señor por eso debe cambiar su ritmo de vez en cuando para renovarse, para reconocer, para apreciar las obras del Señor. Mirar alrededor nuestro, qué es lo que Dios está tratando de decirme. Aprender del Señor para saber cómo seguir trabajando. Su trabajo de padre todavía no ha terminado. Alguien dice amén. Su trabajo quizás de líder todavía no se ha terminado. Su trabajo, la visión que Dios tiene todavía no ha llegado a su fin. Es decir, levántate.
Sacúdete. Dios tiene planes buenos para tu vida. Y finalmente quiero hablar sobre hay soluciones manteniendo la relación. Hay solución cuando mantenemos la relación con Dios. Lo primero que uno quiere a veces en estos momentos es alejarse de Dios, dejar de orar. Ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere ir al grupo, ya no quiere seguir la escuela de liderazgo, ya no quiere. ¿Por qué? Dice, porque creo que Dios me ha olvidado. Es un grave error. Dios le permitió a Elías llegar a la solución de su desesperación por medio de la relación que Elías tuvo con Dios. No hay otra manera. Y él está tan despistado, que está tan lejos de los propósitos de Dios. Y en momentos así, lo único que queremos, como mencioné, es dejar todo, incluso nuestra relación con Dios. Pero hay que mantener esa relación. Por eso a veces no siento venir a la iglesia, pero le digo a este cuerpo, ven a la iglesia. Es que no te guste o no, ven a la iglesia. Te guste o no, vuelve a orar. Te guste o no, vamos al grupo. Te guste o no, sigue en la escuela de liderazgo. ¿Por qué? Porque a esta carne no le gusta. No le gusta, no desea. Pero hermano, el peligro más grande es que me suelte de la presencia de Dios. Ahí sí es el gran problema. Cuando deje de buscar de Dios, porque es solamente con Dios que hay sentido. Dice capítulo 19, versículo 14. Quiero que lo lea conmigo, estoy casi llegando al fin. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas, han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le dijo, y el Señor, ¿qué le dijo? Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Ojo con eso. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de las manos de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Hay un dicho que dice: después de la tormenta llega la calma. En esos momentos oscuros no está bien tomar decisiones, porque Elías bajó hasta el tope en el mapa que miramos. Porque dijo: no, hasta aquí llegué, mejor me muero y creo que este es el fin, ya no aguanto más. Y él pensó que había llegado a su fin. Nunca tome decisiones en momentos de mucho gozo o de mucha presión o de mucha depresión. Nunca prometa nada cuando está gozoso, ni nunca haga decisiones relevantes cuando está deprimido. No lo haga. Deje que sus emociones vuelvan a su normalidad. Algunos matrimonios se han deshecho porque cualquiera tiene una pelea, ¿sí o no? Bueno, ustedes no pelean, gracias a Dios, pero yo a veces peleo con la pastora. A veces yo peleo con mi esposa, hermano, y a veces tenemos buenas peleas, hermano. Hoy vamos a aprender sobre eso. Imagínense yo hablando, porque a veces uno no piensa para hablar. Después de hablar, está pensando. Y a veces las palabras son semillas que se quedaron tiradas y empiezan a dar fruto. En un momento de la pelea, decir: ya no te quiero más, Dalis. ¿Sabes qué? Ándate por donde has venido. Después yo me voy a arrepentir. Porque de pronto ella le va a tomar en serio y se va a ir. Después yo rogando atrás. No sé si a estas alturas ruegue, así es que piénsalo bien.
Pero a veces uno termina hablando lo que no debe porque está llevado de la ira, llevado de la presión, llevado de la tristeza, de la angustia. No, nunca tome, y si puede llevar algo en su corazón, nunca tome decisiones importantes cuando está en picos altos o bajos de sus emociones, jamás. Espere, las cosas cambian. Pero a pesar de esa depresión, Elías aprendió dos cosas. Número uno, la voz profética seguía siendo válida y seguía siendo necesaria. En otras palabras, todavía te necesito, Elías. Así, Señor, tal como soy, con estas emociones que estoy queriéndome morir, todavía te necesito. Tú eres llamado para dar palabras de bendición, palabras proféticas. Y número dos, Elías debía regresar a la tarea, pero esta vez refrescado en el Señor. La tarea no se acababa, pero Dios sabía que tenía que pasar unos días de descanso. Pero lo siento, Elías, tú no vas a terminar aquí, tienes que continuar. Muchas veces, queridos, luego de grandes victorias, nos encontramos sumergidos en desánimos profundos. Pues como dijimos al comienzo, cuando se experimenta una emoción intensa por un tiempo prolongado, llega uno a un punto donde el cuerpo y la mente se cansan y caen en un decaimiento físico, mental, emocional, espiritual. Si esto ha sucedido o le está sucediendo, no se olvide que todavía goza de la confianza de Dios. Todavía Dios no lo ha desechado, todavía Dios no le ha dado la espalda. Esto es parte del trabajo. Como diría alguien, estos son gajes del oficio, algo así se dice, ¿verdad? Estos son parte del trabajo, esos son parte de lo que uno tiene que hacer. Y hay cosas que solo nosotros lo vamos a hacer. Por eso cuando un líder, cuando un hijo de Dios, cuando un colaborador de Jesucristo se cansa y está listo para tirar la toalla, debe recordar que el Señor aún está cuidándolo a usted. Por eso estas tres cosas le puedo dejar. Dios lo cuidará en los tiempos de desaliento. Dios te cuidará en los tiempos de desaliento. 2, Dios te confortará con su palabra. Y 3, Dios te confirmará que el llamado que tiene para usted todavía es vigente. ¿Puede leer estas tres cosas? Número 1, que dice, los cuidará en tiempos de desaliento. Lo segundo, los confortará con su palabra. Y lo tercero, los confirmará que su llamado es vigente. Quiero leer Filipenses 3:12. Colóquese sobre sus pies, por favor. Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. Diga conmigo, sigo adelante. Puede decirle a la persona que está a su lado, siga adelante. Porque todavía no se ha acabado. Dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, lea conmigo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome a alcanzar lo que está delante. Versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Los hijos de Dios también se cansan. Los hijos de Dios también se agotan. Los hijos de Dios también llegan a puntos de depresión. Pero el Señor siempre nos va a fortalecer. Cierre sus ojos. Si usted está pasando una temporada oscura de su vida, ¿por qué no viene a decirle al Señor? ¿Por qué hoy no le dices al Señor, Dios, ayúdame, te necesito, Dios?
Dile al Señor en esta hora, levanta tus manos un momento al cielo, levanta tu rostro y dile: Señor, ayúdanos, Dios mío. Señor, yo pensaba que hasta aquí estaba llegando todo a su fin, que esto era todo, que ya no hay más. Pero sé, Señor, y hoy entiendo que todavía tú estás conmigo. Y estás conmigo no solo cuando me siento bien, sino cuando también me siento mal. Estás a mi lado cuando me siento fortalecido, pero también cuando me siento debilitado. Estás conmigo cuando tengo todo el ánimo, pero estás conmigo también cuando estoy desanimado. Y Señor, cuando pienso que ya todo llegó a su fin, sé, Señor, que todavía tú no has terminado conmigo. Dígale: Señor, quiero esperar en ti. Aunque a veces es difícil, aunque a veces no entiendo, quiero esperar en ti, Dios mío. Aunque a veces no comprendo, Dios mío, pero quiero esperar en ti, Jesús, porque sé que tú sigues a nuestro lado. En el nombre de Jesús.